Ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se debe esconder. Guerrero de la cruz, calama para Cristo. Yeah. Instrumentos ya de vida somos cambiados por su lore. En la tierra y los Andes, calama, qué bendición. Tierra, amigos míos, que hoy lo vio nacer. Pobreza, tristeza, Jesucristo quiere vencer. En la forma más intensa, en su cruz la vio nacer. Del madero mi maestro resucitó para vencer. En los cielos y en la tierra mi pueblo no va a decaer. Yo, un cuerpo de Cristo, calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. Un cuerpo de Cristo, calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. El Señor nos llamó a cumplir una función, a vivir guiados cada día por su amor, a trabajar unidos sin ninguna confusión, en un mismo sentir y con un mismo corazón. Pero ¿qué pasa? Veo gente a mi alrededor predicando más su evangelio, atrayendo división, hablando falsa doctrina de dinero y no de amor, corrompiendo a las ovejas y alejándolas del pastor. Vemos lo que dice la palabra: las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas, aquellos que no guardaron consigo el aceite, sino que andando en la carne se pasaron de imprudentes. Quiero animarte a que podamos trabajar unidos en un mismo sentir y como escogidos. Cambiemos esta realidad tan cruda para que el Señor nos encuentre sin mancha ni arruga. En un mismo sentir y con un mismo corazón, con un solo cuerpo, un cuerpo de Cristo. Todo gobernante tan solo quiere hacerse fama y fortuna, y no se dan cuenta que no llegan ni a la luna. Partidos, divisiones, muchos quieren formar organizaciones y no se dan cuenta quién da la libertad. Ya voy impactante, edificante, quien te trae la palabra del gigante. Jesucristo es el camino, la vida y la verdad. Un cuerpo de Cristo, calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. Un cuerpo de Cristo, calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. Por su amor. Por su amor. Por su amor y su misericordia. Un cuerpo de Cristo, calama para Cristo. Sí. Un cuerpo de Cristo, calama para Cristo. Yeah. Un cuerpo de Cristo, calama para Cristo. Un cuerpo de Cristo, calama para Cristo. Así sea. Guerrero de la cruz, calama para Cristo. Para Cristo. Hola, tengan todos hoy día una muy buena noche. Estamos a 27 de abril y este es nuestro tercer episodio de esta excursión a la teología sistemática.
Recuerden que el fin y el objetivo principal de esto es que ustedes tengan acceso a buena teología sin pagar nada, porque esto es gratis, es para edificar al cuerpo de Cristo. Como Ministerio Calama para Cristo, nosotros tenemos dos objetivos principales. Uno de ellos es llevar la palabra de Dios a toda la ciudad y el segundo, edificar a los santos, es decir, a ustedes, a la iglesia. Entonces, por eso es que he decidido hacer este programa de teología sistemática. Este es nuestro tercer episodio, como les decíamos, y vamos a estar todos los martes y los jueves. Cabe destacar que la cambiamos a las 20 horas. Martes y jueves a las 20 horas es el horario nuevo del programa de excursión a la teología sistemática. Como siempre, vamos a estar utilizando el software bíblico Logos, donde es una herramienta espectacular para poder escudriñar y aprender de las escrituras. Pero también les quiero decir que es importante que ustedes tengan una Biblia a mano, ya sea cuando vean este programa en vivo o cuando lo vean en sus grabaciones, porque todos los programas no solo quedan aquí en la fanpage de Calama para Cristo en Facebook, sino que además están en el canal de YouTube de Calama para Cristo. Entonces yo les quiero dar ahí a ustedes unos minutos, unos segundos nomás para que ustedes puedan compartir esto. Todos lo vamos a compartir también por acá. Todos los programas están en el canal de YouTube de Calama para Cristo, pero también están bajo la... Déjenme ver cómo hago esto. Aquí copio el link, ¿verdad? Vamos a compartir en un grupo de la iglesia que me había olvidado. Están bajo la lista de reproducción llamada Teología Sistemática. Entonces, episodio 3. Pruebas de la... como les decía, quedan todos en el canal de YouTube bajo la lista de reproducción Teología Sistemática. Entonces, para que usted no esté buscando por todos lados, por todos los videos que hemos publicado en YouTube, usted se va al canal, pincha donde dice lista de reproducción y ahí le va a aparecer Teología Sistemática. Como ustedes pueden ver hoy, debajo de mi pantallita, hoy tenemos el tercer episodio que es pruebas de la existencia de Dios, porque estamos en la doctrina del Dios Trino. Hicimos una introducción, hablamos de la existencia de Dios y hoy vamos a abordar un poco las pruebas. Pero como les estaba diciendo, es muy importante que ustedes cuenten con una Biblia para estudiar. Si no tienen una Biblia, comuníquense conmigo, con nosotros, a través del Facebook y nosotros les vamos a regalar una Biblia. Sí, así como usted lo está escuchando, vamos a regalar una Biblia para que usted pueda tener algo para leer mientras hace un estudio. Ahora debo ser honesto, miren. Tengo estas dos Biblias. Tengo esta que es, ahí sí la pueden ver, la Santa Biblia NBI, y tengo esta que es la Biblia versión La Palabra de Dios para Todos. De esta NBI tengo muy poquitas ejemplares, debo tener un par más. De la otra, de La Palabra de Dios para Todos, tengo más. Quiero agradecer al pastor Alejandro de la Iglesia Jesús Te Llama, que me proveyó y me donó las Biblias NBI, y al pastor, miren, siempre me olvido del nombre del pastor, que es parte de la CONFECAP, que es la Confederación de Capellanes. El pastor se llama Santiago Muñoz. Pastor Santiago, gracias por la donación de Biblia. Estas Biblias que yo voy a regalar, yo personalmente no las recomiendo para el estudio de la palabra. Yo las recomiendo para una lectura liviana, para una lectura fácil y rápida de las Escrituras. Debido a que son traducciones dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Que su objetivo principal fue mantener el sentido general de las porciones bíblicas. No es una traducción tan literal palabra por palabra, sino que más bien quieren dejar claro o quieren expresar en un lenguaje fácil de entender el objetivo del autor de las Escrituras. Entonces, si la palabra habla del amor, ellos quieren hacer entender lo más fácilmente posible el concepto que estamos leyendo. Esto llevó a que algunos de los sinónimos o de las palabras equivalentes que se usaron para traducir se alejen, en algunos casos un poco, en algunos bastante, de la palabra o del significado original.
Ahora, no caigamos en sensacionalismo ni en cadenas de WhatsApp. Ninguna de estas Biblias satánicas, ninguna ha sido traducida por una bruja, ninguna ha sido mutilada por el enemigo. No caigamos en esto, sino que son traducciones dinámicas que su objetivo era dar una claridad a las escrituras, pero que para mí en algunos casos se equivocaron. No obstante, sirven mucho para acercarse a la palabra, para comprenderla. Ahora, si me preguntan qué Biblia recomiendo para el estudio, más de una. Muchos teólogos, y yo concuerdo con ellos, dicen que para tener un estudio acabado de las escrituras es mejor tener más de una traducción, para poder tener una amplitud del significado original. Yo personalmente estudio con Biblia Textual Cuarta Edición, Biblia de Jerusalén, sí, es una Biblia católica, pero no ocupo los libros que son deuterocanónicos o que apócrifos, que también se le llaman, o libros judíos del Segundo Templo. No lo ocupo, sino que es una muy buena traducción. Entonces, Biblia Textual Cuarta Edición, Biblia de Jerusalén, Péchita, Nueva Biblia de las Américas, porque salió hace poco, antes ocupaba la Biblia de las Américas, y la clásica, Nuestra Reina Valera 1960. Con esas 5 Biblias, uno puede tener un mayor espectro de la traducción correcta. Ahora, si usted contiene o tiene la oportunidad de comprarse el Logos, el software bíblico Logos, que es el que usamos para estos episodios, estos shows, estos live stream, usted ahí tiene una cantidad de Biblias enormes y comentarios y todas las herramientas contenido en un solo lugar. Así es que, sin más, vamos a comenzar. Recuerden, si no tienen Biblia, los que estén viendo ahora, los que verán más rato, los que lo verán después, comuníquense con nosotros y coordinamos la entrega de una Biblia para que usted tenga acceso a este libro que trae de la muerte a la vida. Es el único libro que hace eso. Entonces, comenzamos oficialmente con nuestro episodio 3 de la excursión a la teología sistemática, doctrina del Dios Trino, en esta oportunidad, pruebas de su existencia. Y, como siempre les digo, vamos a pasar a la pantalla del Logos Bible Software. Saludos, hermano Seba, Dios te bendiga, qué gusto tenerte por acá. Entonces vamos a conversar. Hoy día, como les decía, en nuestro tercer episodio vamos a hablar de las pruebas de la existencia de Dios. Yo creo que todos saben, y los que no, los que están recién ingresando a la teología o recién se convirtieron, o incluso los que no son creyentes, me van a permitir tomarme un matecito. Sabemos que cuando hablamos de pruebas de la existencia de Dios no es que tengamos una foto con el Señor, o que yo tenga una foto que diga, mira, fotografía a Dios. Eso no existe. Pero sí tenemos pruebas que en su totalidad nos dirigen a que lo más plausible, lo más posible, lo más probable es que Dios exista. Y no solo Dios, sino que el Dios del cristianismo, el Dios al cual nosotros servimos, que es el Dios verdadero. Porque recuerden, el cristianismo es la verdadera religión. Entonces tenemos pruebas del Dios Trino, la doctrina del Dios Trino. Partimos con la introducción, después tenemos la existencia y ustedes se van dando cuenta que esto se va abriendo para acá. Esto para acá continúa a la derecha y continúa y vamos a tener grandes episodios. Hoy vamos a hablar de las pruebas de la existencia de Dios. Si se pueden fijar, después viene incomprensibilidad de Dios y la cognoscibilidad. Tremendos temas, pero vamos con las pruebas de la existencia de Dios. Entonces, seguimos. Dice así: las deducciones mediante las cuales los pensadores cristianos tratan de demostrar que Dios existe o bien de proporcionar razones suficientes para creer que Dios existe. Lo leemos de nuevo. Las deducciones mediante las cuales los pensadores cristianos tratan de demostrar que Dios existe o bien de proporcionar razones suficientes para creer que Dios existe. Bien, hay 4 enfoques principales para demostrar que Dios existe. Recuerden que nuestras pruebas de la existencia de Dios son filosóficas. No hay una prueba, como les decía, que yo pueda decir tangiblemente, digámoslo así, para que se entienda que Dios existe. Entonces, nosotros tenemos varias maneras de probar que Dios existe.
La demostración más común es la primera que sale acá, que se llama a posteriori. Entonces, de los 4 enfoques, la primera es la demostración a posteriori, que dice: consiste en inferir a partir de realidades observadas la existencia de una causa no observada de estas realidades. Inferir la causa a partir de la observación de algún efecto. Aquí nosotros podemos ver el argumento cosmológico, el argumento Kalam, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros inferimos de la realidad observada el origen, la causa no observada. También está el argumento del diseño, ¿verdad? Entonces, estos argumentos son a posteriori, porque nosotros, como bien dice acá, inferimos a partir de la realidad que nosotros podemos observar una causa no observada de estas realidades. Ya, es importante, y aquí me van a ver a mí un momento, ¿cierto? Es importante notar de que, y más adelante lo vamos a ver, Pablo nos dice que todo lo que vemos, lo creado, ¿cierto?, nos da prueba de la existencia de Dios. Pero tenemos que tener cuidado con esto, porque una falsa o una errónea interpretación de esto nos puede llevar al panteísmo o al panenteísmo. Dios es trascendente a toda su creación. Entonces, el a priori nos enseña que nosotros podemos decirlo en palabras simples, que de la creación, de lo que observamos, inferimos, deducimos que existe un Dios o una causa. Y esta causa para nosotros es el Dios del cristianismo. Segundo enfoque, la demostración a priori. Inferir a partir de la idea de Dios que Dios existe, ¿verdad? Nosotros partimos por Dios, nosotros partimos asegurando o creyendo que Dios existe. Y de ahí nosotros partimos con nuestros argumentos. Uno de ellos puede ser el teleológico, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, continuamos con esto. Otro de los enfoques es los argumentos basados en la reductio ad absurdum. No se asusten por los términos, los vamos a ir explicando y después usted siempre puede volver a este programa, a este episodio, ya sea en Facebook o en YouTube, y volver a verlo. Dice: los argumentos basados en la reductio ad absurdum, deducir la existencia de Dios argumentando que si Dios no existiera, entonces determinadas cosas como la razón, el arte, la lógica, la ciencia, el aprecio por la belleza, el reconocimiento del mal, tampoco podrían existir. Leámoslo de nuevo. Nosotros, a través del reductio ad absurdum, deducimos la existencia de Dios argumentando que si Dios no existiera, que si esta causa principal, no observada, eterna, no existiera, entonces algunas cosas no pudiesen existir, como la razón, el arte, la lógica, la conciencia, el aprecio por la belleza, el reconocimiento del mal, tampoco podrían existir. Nosotros tenemos que recordar, hermanos queridos que están mirando, que para nosotros Dios, mi hermano Alberto Carpio, Héctor, Dios te bendiga, hermano, qué gusto verte por estos lados, qué bueno que esto sea de edificación. Quiero aprovechar de decir que ustedes tienen total libertad de ocupar estos episodios en sus estudios bíblicos, en sus iglesias, muéstrenselo a sus pastores para que vean de lo que estamos hablando. La idea es poner al alcance de todos buena teología para conocer mejor a nuestro Dios y por ende servirle y adorarle de mejor manera. Entonces, sin Dios como causa principal, sin Dios como estándar objetivo trascendente de muchas cosas, ¿cómo podríamos nosotros apreciarlas? Eso es lo que el reductio ad absurdum quiere decir. ¿Cómo yo voy a saber que algo es bello si no tengo un estándar de belleza? ¿Cómo voy a saber que algo es malo si no tengo un estándar de bondad? ¿Cómo voy a saber yo o usar la razón si nuestro Dios no la puso ahí? La lógica, nosotros tenemos un Dios lógico. Entonces la lógica está basada en la esencia de Dios. Entonces, si Dios no existiese, viviríamos en un mundo ilógico.
Y eso es tremendo, hermano. Conocer y tener la certeza de que servimos a un Dios lógico nos hace inmediatamente pensar bien acerca de Él. Ustedes han escuchado esto. Dios es todopoderoso, ¿verdad? Y Él es tan poderoso de que pueda crear una piedra tan pesada que Él no la pueda levantar. Eso es un pensamiento ilógico. Dios no es ilógico. Es como decir, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no hace un cuadrado redondo? O un triángulo rectangular, o un soltero casado. Son absurdos, son situaciones ilógicas. Entonces Dios no va a ser algo ilógico porque su esencia es ser lógico. Volvemos al Logos Bible Software. Y el último enfoque, el cuarto enfoque, es el argumento de la mejor explicación. Consiste en aportar varios argumentos que no demuestran que Dios exista, pero que nos llevan a creer que es más probable que Dios exista que la proposición contraria. Es decir, que la proposición que no exista Dios. Les voy a poner estos enfoques en un minutito para que les puedan sacar una foto, un screenshot, no hay problema. Pero a mí me gusta mucho este caso acumulativo. Yo creo que es el más poderoso. J. Warner Wallace, en su libro Cristianismo, caso resuelto, ¿cierto? Él es un investigador forense. Y él usa este caso acumulativo o esta técnica de acumular evidencia que se usa en los juicios legales. Entonces, a lo mejor, como les decía, no tenemos una prueba, obviamente no es una prueba científica, porque la ciencia no busca probar la existencia de Dios y tampoco busca desmentirla. Recordemos que la ciencia funciona a través del observable, del método científico, de la prueba, de la repetición. Y Dios es un ser sobrenatural, por ende excede el campo de la ciencia. No es que sean contrarias, hermanos. La fe y la ciencia no son contrarias. Tenemos grandes hombres de Dios que prueban que son verdades paralelas. Entonces, esta acumulación de evidencia, ¿cierto? Este caso acumulativo, tanto argumento ontológico, argumento teleológico, argumento calam, cosmológico, el reductio ad absurdum y todos los argumentos que existen, si nosotros los juntamos, si nosotros hacemos este caso acumulativo, ¿verdad? Este argumento de la mejor explicación, nos vamos a dar cuenta que sí, lo más probable es que Dios exista y este ser que existe como causa primera tiene que tener ciertas características. Y esas características son llevadas a cabo, son completadas por el Dios del cristianismo. Entonces, para mí, hermanos, este argumento de la mejor explicación o el caso acumulativo, creo que es una de las mejores maneras de abordar la existencia de Dios en torno a sus pruebas. Cuando queramos defender la existencia de Dios, yo creo que es importante que sepamos que tenemos que acumular la evidencia existente, que es muy poderosa, la cual nos va a llevar a que lo más probable es que el Dios del cristianismo exista. Entonces, si nosotros somos intelectualmente honestos y conversamos con una persona que, aunque sea atea, agnóstica, deísta, testigo de Jehová, lo que sea, si es intelectualmente honesto, se va a tener que rendir a las evidencias de la existencia del Dios del cristianismo. Entonces, se los voy a poner ahí un minuto para que ustedes puedan. Ahí están los cuatro, si no me equivoco, sí. Aquí están los 4 enfoques para que ustedes les puedan tomar un screenshot o puedan anotar o puedan tomar una foto. Recuerde que siempre pueden volver a ver los episodios en YouTube y en Facebook. Continuamos entonces. La gran mayoría de los argumentos que demuestran que Dios existe son argumentos a posteriori, por supuesto. Esto no debería sorprendernos, ya que tradicionalmente los teólogos cristianos han entendido que las Escrituras enseñan que el universo observable revela la existencia de su creador. Entonces vamos desde acá. Ya que tradicionalmente
los teólogos cristianos han entendido que las escrituras enseñan que el universo observable revela la existencia de su creador. Vamos a tratar de destacarlo para que tengamos claridad sobre este tema. Acá está. Y pum, creo que estamos listos. Y no, creo que no resultó. A ver, lo vamos a hacer de nuevo. ¿Cierto? Vamos a ponernos ahí. Ahí sí está, listo. Entonces, la creación revela la existencia de su creador. El pasaje bíblico más importante sobre este tema es Romanos 1, del 19 al 20, donde Pablo declara: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, los argumentos a posteriori son los más abundantes, porque nosotros utilizamos lo que Dios creó y reveló de sí mismo para probar su existencia. Porque es importante, hermanos, saber de que Dios voluntariamente se reveló a nosotros. Esto es muy importante, hermanos. Dios se reveló a nosotros voluntariamente. Entonces, lo que sabemos es lo que Él nos permite conocer de Él mismo. Entonces, los argumentos a posteriori nacen desde lo que Él revela. Continuamos entonces. ¡Pum! No tienen excusa. La interpretación tradicional de estos versículos es que Pablo está diciendo que todos los seres humanos son culpables de rechazar esas verdades acerca de Dios, que pueden conocerse a través de la observación racional de la creación. Argumentos a posteriori. Entonces, qué buena definición. Dice que es el conocimiento de Dios que se puede conocer a través de la observación racional de la creación. Yo sé, hermanos, que ustedes han escuchado el argumento del diseño. Tanto el diseño del universo como el del ser humano. Entre más investigamos, entre más los científicos investigan y profundizan acerca de la creación, de lo creado, más se dan cuenta de que tiene que haber un arquitecto, le llaman algunos, una gran mente, un diseñador detrás de esto. Nosotros podemos ver las constantes cosmológicas, podemos ver, ¿cierto?, cómo está formado el cuerpo humano, cómo se crea una célula, el ADN, por ejemplo. Entonces nosotros vemos que difícilmente el azar o la supervivencia o la evolución, o como quieran llamarlo, podría producir seres tan complejos como nosotros y además un universo tan complejo como existe. El universo da cuenta de que está creado para albergar la vida humana. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿y qué pasa si hay una raza de que viven en el sol? Bueno, eso es inferir de lo que no conocemos. Entonces, bueno, si quieres creer eso está bien, pero lo que nosotros conocemos de la vida tiene que tener ciertas características para que pueda funcionar, pueda surgir y pueda mantenerse. Y no hay otro planeta en el universo que tenga las características para albergar la vida. Entonces, de lo que conocemos podemos entender de que todo fue creado con un objetivo, un propósito. Y ese es también el argumento teleológico. Volvemos, hermanos, acá. Entonces, argumentos a posteriori. Esos son los argumentos a posteriori. Aquí pueden tomar nota o pueden sacarle un screenshot. Otros pasajes que se han interpretado tradicionalmente como enseñanzas de la misma verdad son, primero, Salmos 19 del 1 al 5. Se los vamos a leer. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz, hasta los confines del mundo sus palabras.
Hechos 14, 16, 17. En las generaciones pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de Él mismo haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y alegría. Y Hechos 17, 26 y 27, de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Qué maravilloso es saber que Dios no está lejos. Entonces vemos que este es un argumento poderoso. Todos los argumentos a posteriori son, digámoslo, útiles al momento de defender la existencia de Dios. Entre otros, entre los ejemplos del primer enfoque, demostración a posteriori, encontramos las 5 vías de Tomás de Aquino. Varias formas del argumento cosmológico, el argumento cosmológico Kalam. Recordemos que el Kalam hoy es uno de los que está pegando fuerte, y más bajito lo vamos a ver. El argumento basado en la moralidad objetiva, el argumento de Agustín de la existencia de la verdad objetiva y, entre otros, el argumento basado en el diseño y el orden, que debe distinguirse del argumento teleológico de Tomás de Aquino. Y lo que estábamos hablando acerca del diseño y del orden. Recordemos, hermanos, ahora me van a mirar a mí un poquito, después les vuelvo a poner eso. Recordemos, hermanos, que la filosofía tomista, ¿cierto?, habla de movimiento, pero no es un movimiento, por ejemplo, de traslación. No es que, por ejemplo, y aquí tenemos, ¿cierto?, a el auto, ¿verdad?, de Volver al Futuro. Este es de la película, si no me equivoco, la número 2. Ok, entonces tenemos este auto. Nosotros podemos pensar que en el tomismo el movimiento se refiere a esto, ¿cierto?, a que avance. Y no. En el tomismo el movimiento se refiere a un cambio, a una potencialidad. Esto es de plástico, entre otros materiales. Si yo a esto le pongo fuego, lo derrito y lo hago un charco de plástico derretido. Entonces esto tiene la potencialidad de cambiar y de ser un charco de plástico. O si yo, un agente externo, voy y lo pinto de amarillo, este auto que es gris, ven que es gris, tiene la potencialidad de ser amarillo. Entonces, a esos cambios se refiere la filosofía tomista cuando habla de movimiento, a los cambios, ¿ya? Entonces, las 5 vías de Tomás de Aquino son muy buenas, tienen que estudiarlas. Yo les recuerdo que yo sé, hermanos, primero ustedes pueden hacer preguntas en vivo, si así lo desean. Si no, pueden hacer las preguntas en el programa grabado y trataremos de responderlo. Pero también tienen que recordar de que aquí van a haber cosas que no vamos a profundizar totalmente, porque tenemos que cubrir mucho terreno y la idea es despertar el hambre de conocer a Dios en ustedes. Y que ustedes puedan después querer seguir profundizando en estos temas. Lo podemos hacer en otros programas, lo pueden hacer en sus iglesias. Si quieren recomendaciones de dónde poder seguir estudiando, hablen conmigo, hablen con Calma para Cristo. Le vamos a dar algunas recomendaciones, pero queremos que usted tenga deseos incontrolables de conocer más y mejor a nuestro Dios. Volvemos entonces a nuestro software bíblico Logos. Entonces tenemos estos, como decíamos, como tipos de demostraciones de argumentos a posteriori. En las 5 vías, Tomás de Aquino comienza con observaciones sobre la realidad. Nuevamente, lo creado da cuenta de Dios. Tomando un matecito para el frío. En las 5 vías, Tomás de Aquino comienza con observaciones sobre la realidad. Las cosas cambian. Eso es lo que yo quería, lo que le decía recién. Este es el movimiento el concepto de movimiento que tiene la filosofía tomista, el cambio. Observamos series de causalidad eficiente. Observamos seres contingentes. Y aquí me voy a detener 5 segundos solamente. Cuando hablamos de seres contingentes, somos seres que necesitamos de algo para mantenernos en existencia. Dios es un ser necesario, no contingente. De Él depende nuestra existencia.
Para Dios, y lo vamos a ver en los atributos de Dios más adelante, Dios existe por sí mismo. Nosotros existimos por Dios. Él es necesario, nosotros somos contingentes, para que no se olviden de eso. Observamos seres contingentes. Hay gradaciones de bondad. Miren qué interesante. Verdad y justicia. Y observamos que las cosas tienden naturalmente hacia un fin. Y este es el argumento teleológico. Miren, recuerden que una de las cosas que queremos acá no solamente es usar un sumario teológico Lexham, que es el que estamos utilizando acá, sumario teológico Lexham, ya que es el principal que estamos usando, sino también tenemos la posibilidad de usar más cosas. Entonces, cuando Tomás de Aquino decía que que las cosas tienden naturalmente hacia un fin, es el argumento teleológico, que lo vamos a ver aquí en el diccionario de teología de Harrison, Everett, Bromley, Geoffrey William, Henry y Carr, que dice así: teleología. Lo moví mucho, lo vamos a mover un poquito menos. Griego telos, fin, logos, palabra o discurso. En oposición al mecanicismo, que explica el presente y futuro en términos del pasado, la teleología explica todo en términos del futuro. Esta es la teoría que todas las cosas tienen una causa final, un objetivo. Aristóteles usó tanto el mecanicismo, causa primera, como el teleologismo, causa final, para probar la existencia de Dios. El primero, es decir, el mecanicismo, estaba subordinado al último, al teleologismo. Agustín desarrolló una teoría teleológica de la historia en su Ciudad de Dios. Siguiendo a Tomás de Aquino, la teología natural de Paley y Bridgewater Thesis usan el argumento teleológico como una prueba teísta. La dificultad con el argumento teleológico para razonar de lo finito a lo infinito es que solo representa un Dios posible o, a lo más, un Dios probable, a menos que el argumento se base en un razonamiento presuposicional, por lo cual apunta definitivamente al Dios vivo y verdadero. Se los voy a dejar ahí un momento para que le saquen una fotito de lo que el diccionario de teología, ¿cierto?, nos ha dicho. Volvemos entonces. Vamos bien, vamos a revisar si tenemos, estamos muy bien, entonces continuamos. De ahí deduce, basándose en estas observaciones, la existencia de todos, de lo que todos llaman Dios, de todo lo que hablamos anteriormente. Y ahora, aquí se los tenía subrayado anteriormente porque esta es una definición muy, muy buena. Dice: así pues, Dios es el motor inmóvil, la primera causa eficiente no causada, un ser necesario, la bondad, verdad y justicias máximas, y un ser inteligente que lo encamina todo hacia su fin natural o telos u objetivo. Entonces, nosotros vemos que nosotros podemos usar como argumento que Dios es la causa primera. Así lo dice la palabra. En principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces nosotros entendemos como hijos de Dios que Dios es la primera causa eficiente no causada, un ser necesario. ¿Ya? El argumento cosmológico Kalam es el que más arriba habíamos nombrado, expresado por primera vez por filósofos musulmanes y ahora relacionado con la figura de William Lane Craig. Afirma que, y aquí está el silogismo, ¿cierto?, donde se explica este argumento. Todo lo que comienza a existir tiene una causa distinta de sí mismo. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa distinta de sí mismo. Si ustedes se fijan, y vamos a leerlo nuevamente antes de cambiar pantalla, el silogismo del argumento Kalam, cosmológico Kalam, dice así:
todo lo que comienza a existir tiene una causa distinta de sí mismo. El universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa distinta de sí mismo. Tenemos que notar de que aquí en ningún momento este argumento habla directamente de la existencia de Dios. Tampoco dice que Dios es el creador o es la causa externa o es la causa distinta, ¿verdad? Y tampoco dice que todo lo que existe, sino que dice claramente todo lo que comienza a existir. Porque si yo digo todo lo que existe tiene una causa distinta de sí mismo, nosotros ya vimos en el episodio anterior que Dios es y existe. Entonces, si yo digo que todo lo que existe tiene una causa distinta a sí mismo, yo estaría en un problema gravísimo, porque yo daría pie a la pregunta: ¿y quién creó a Dios? Y sabemos que Dios es un ser increado. Por eso es importante, vamos a volver al silogismo, expresarlo de esta manera: todo lo que comienza a existir, Dios siempre ha existido, Él es eterno. Entonces, nosotros vemos que la conclusión de este silogismo es que el universo tiene una causa distinta de sí mismo. Ahora, ¿cómo yo puedo llevar eso al Dios del cristianismo? Muy fácil. Miren, véanme un ratito. Dice así: todo lo que comienza, el universo comenzó a existir, por lo tanto tiene una causa distinta a sí mismo. Pero para que el universo que hoy conocemos, el universo que hoy estudiamos, el universo que hoy observamos, haya llegado a existir por una causa externa a sí mismo, nos lleva a que esta causa tiene que tener ciertas características para crear un universo como el en el cual vivimos. Tiene que ser todopoderoso, tiene que tener voluntad para crear, tiene que tener inteligencia para crear. Y son solo 3, no voy a profundizar más en esto. Pero con esas 3, nosotros vemos que la causa que creó el universo, un universo ordenado y lógico, tiene que ser un ser ordenado y lógico, con el poder suficiente para crear todo de la nada. Creación ex nihilo. Nosotros creemos, y yo creo, que Dios creó todo de la nada, no con la nada. No es que Dios haya usado la nada para crear algo, no. Él creó algo a partir de la nada misma. Entonces, y además tienen que tener voluntad creadora. O sea, Él tuvo que tener esta voluntad de decir: voy a crear esto. Entonces, esas 3 simples características de esta causa distinta, ¿verdad?, nos llevan a que existe un ser que tiene estas características, y ese es el Dios del cristianismo: todopoderoso, omnisciente y volitivo. Entonces, si se fijan, si profundizamos más, claramente vamos a encontrar muchas más características, y un buen recurso para eso es esta, que es muy fácil de conseguir: la guía Holman, guía Holman de apologética cristiana, ¿verdad? Aquí está en el capítulo 2 muy bien expresado el argumento cosmológico Kalam. Entonces, déjenme guardarlo. El TOC me obliga a guardarlo bien. Entonces nosotros vemos que este argumento claramente nos lleva al Dios del cristianismo. Volvemos a la parte del Logos Software. Entonces, ese es el argumento cosmológico Kalam, y eso sumado al teleológico y a todos los a posteriori, hacemos un caso, ¿verdad?, acumulativo muy poderoso a favor de Dios. Ahora vamos con la demostración a posteriori. El tipo más popular de demostración a posteriori, que se puede encontrar en las obras de casi todos los teólogos patrísticos medievales y de la Reforma, tiene su precedente en el sermón de Pablo en Hechos 14, del 15 al 17, y todavía se usa hoy en día. Vamos a ver lo que dijo Pablo en Hechos 14, versículos 15 al 17. Señores, ¿por qué hacen estas cosas?
nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes, y les anunciamos el Evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas se permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo, bueno, lo leímos arriba. Recuerden que aquí le querían rendir culto a Pablo, y Pablo dijo, no, nosotros somos igual que ustedes. ¿Por qué? Porque reconocemos la existencia primeramente de Dios y de ahí argumentamos. Es el argumento del diseño o el orden. ¿Ve? Es lo que hablábamos también un poco más arriba. Y aquí tenemos el silogismo con que se expresa este argumento. Dice así. Este argumento establece que, premisa 1, el universo parece estar ordenado o diseñado. Premisa 2. Si algo está ordenado o diseñado es debido a un diseñador distinto al ordenado o diseñado. Por lo tanto, conclusión, el universo está ordenado o diseñado por un diseñador que no es el universo. Lo leemos de nuevo. Premisa 1. El universo parece estar ordenado o diseñado. Premisa 2. Si algo está ordenado o diseñado es debido a un diseñador distinto al ordenado o diseñado. Por lo tanto, el universo está ordenado o diseñado por un diseñador que no es el universo. Entonces, hermanos, aquí sucede algo muy parecido que con Calam. Este diseñador que ordenó el universo, para haberlo hecho como hoy existe, tienen que tener ciertas características. Voluntad, todopoderoso, inteligencia. Entonces, nuevamente, esto nos guía hacia el Dios del cristianismo, hacia nuestro Dios, nuestro maravilloso, inefable y máximamente grandioso Dios. Entonces, Francis Turretin apunta que la apariencia superficial de desorden no refuta este argumento. Claro, algunos van a decir, no, el universo no está ordenado, mira los planetas y bla, bla, bla. Bueno, eso es una visión superficial. Cuando profundizamos, nos vamos a dar cuenta que sí hay un orden, que sí hay un diseño. El principal ejemplo del segundo enfoque, la demostración a priori, es el argumento ontológico, tal como lo encontramos en Anselmo, René Descartes y algunas obras de Alvin Plantinga. El argumento ontológico comienza definiendo a Dios como un ser de quien no cabe concebir a alguien mayor que él, un ser máximamente grandioso. Anselmo continúa proponiendo que la existencia real es mayor que existir solo en la mente. Es posible concebir que Dios existe independientemente de los intelectos creados. Por lo tanto, Dios existe de hecho independientemente de las mentes creadas. Este argumento ha sido criticado por muchos pensadores importantes, pero todavía se considera útil en algunos círculos. Miren qué importante lo que dice acá. Y aquí quiero llevarlos a la siguiente reflexión. No hay otro ser más grande que Dios, más magnífico que Él. ¿Cierto? Y este argumento, eso es una de las cosas que dice, que ontológicamente, o sea, en su ser mismo, en su esencia, Dios es la realidad prima. Si bien Dios es espíritu, como la palabra nos dice, es más real, por expresarlo de alguna manera, que nosotros mismos, porque nuestra existencia depende de Él. Él nos creó, entonces Él es la realidad primera. Él es la causa ontológica de todo lo que existe. Él es nuestro Dios maravilloso, trascendente, y que es el creador, diseñador y sustentador de la creación. Amén, ¿verdad? Volvemos entonces. Ya estamos por terminar, hermanos queridos. Algunos ejemplos del tercer enfoque, las deducciones por reductio ad absurdum, incluyen el argumento basado en la razón, J.K. Chesterton, C.S. Lewis, Victor Reppert, y el argumento basado en la conciencia, John Henry y Newman. Estos
los enfoques los argumentos del reductio ad absurdum le van a quedar de tarea para la casa, mis hermanos, para que ustedes puedan continuar con esto. Entonces, ahí sí. El cuarto enfoque, los argumentos sobre la causa más probable, incluyen el argumento basado en el gozo, la belleza de C.S. Lewis y el argumento de la experiencia religiosa común de la humanidad de Francis Turretin. Aquí quiero también detenerme 20 segundos para decir que este enfoque es el que más a mí me gusta, porque si nosotros juntamos los argumentos a priori, los argumentos a posteriori y los argumentos de reductio ad absurdum, vamos a tener un caso muy potente a favor de la existencia de Dios. Nuevamente quiero recomendar el libro de J. Warner Wallace, Cristianismo Caso Resuelto, donde nos enseñan esto del caso acumulativo. Entonces, esto es muy bueno porque, repito, si yo tengo un sesgo religioso o un sesgo cultural y simplemente no quiero aceptar la existencia de Dios bajo ningún punto, claramente yo voy a negarme a estos argumentos, pero una persona intelectualmente honesta tiene que abrirse a la posibilidad de un Dios, y no solo de un Dios, sino que del Dios del cristianismo, porque todos los argumentos en su suma total nos llevan a pensar que es altamente probable que el Dios del cristianismo exista. Difícilmente, hermanos, hermanas, el orden, el diseño y todo lo creado puede haber sido por el azar o por la supervivencia del más fuerte, o etcétera, etcétera, etcétera. Dios es la causa primera. Vamos ahora a ver algunos pasajes claves con respecto a esto. Salmo 19.1, lo leímos pero lo vamos a leer de nuevo. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Hechos, también lo leímos arriba, Hechos 17 también, pero este es muy bueno, dice, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso yo les anuncio, yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo. Romanos 1, del 19 al 28, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Y un versículo adicional que es Hebreos 11.6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Lectura recomendada, podemos ver la Teología Sistemática tomo 1, Dios y su revelación de Boswell, Teología Sistemática de Wayne Grudem y la Teología Bíblica Sistemática de Perlman. Antes de pasar un poco y para cerrar, les quiero mostrar el diccionario teológico Bacon, ya, donde tiene una definición de la existencia auténtica bastante buena, pero la primera parte no la vamos a tomar porque habla de filosofías humanas para llevarnos a la siguiente conclusión. Diccionario teológico, ¿cierto? Bacon de Richard Taylor dice así acerca de la existencia auténtica. Desde la perspectiva cristiana, y está en rojo para que lo puedan anotar, sacar fotos, screenshots, lo que sea. Desde la perspectiva cristiana, la mejor expresión de existencia auténtica es la del existencialista ateísta Søren Kierkegaard. Según él, el hombre es creado a la imagen de Dios y por tanto su naturaleza esencial, ontológica, implica su relación con Dios. Su predicamento existencial es que el hombre se encuentra en un estado de alienación de Dios que produce ansiedad. Y esta sería existencia no auténtica. En este contexto, la autenticidad ocurre cuando el hombre existe en una relación correcta con su creador. ¡Wow!
Esta relación no da como resultado la existencia individualista presentada por Sartre y otros, los demás arriba, sino que una existencia dependiente de Dios con fe radical y obediencia a Él. Es una definición hermosa, porque fíjense, le tomaron ya alguna fotito o algo, si no pueden volver siempre a este programa para verlo. Se dieron cuenta que dice que en términos de existencia para el cristianismo, una relación no adecuada con Dios, un alejamiento de Dios, una relación errónea con Dios, significa la no existencia. Es tremendo. Sartre, más arriba, decía que hablaba algo muy parecido, pero en relación con la sociedad, con el mundo. Si yo no soy parte de este mecanismo del mundo, yo no existo, decía Sartre. Pero ¿qué nos dice Kierkegaard y qué nos dice la palabra? Que yo existo auténticamente cuando tengo una relación con Dios. Es que es tremendo, hermano. Usted me va a decir, sí, pero Ives, hermano Ives, yo puedo ver a mi vecino que existe y que no es un hijo de Dios, no tiene comunión con Dios. Bueno, pero es una existencia no auténtica en términos, ¿verdad?, del filósofo teísta Kierkegaard, que nos dice que la existencia de un hijo de Dios, de nosotros la criatura, que fuimos creada a imagen y semejanza de Dios, se vuelve auténtica cuando tenemos la relación correcta con nuestro Dios. Entonces, hermanos, aquí hemos terminado el episodio 3, pruebas de la existencia de Dios, comenzando como la doctrina del Dios Trino. Hermanos, hermanas, todo el que estuvo presente, le agradezco que hayan estado 45 minutos, casi una hora conmigo. Espero ser de edificación y bendición para ustedes. Y también espero que esto pueda ser de edificación para todos aquellos que lo vean después. Comparta la transmisión, comparta los videos, que esto llegue a muchos, porque es necesario educarnos, instruirnos en el conocimiento de Dios para primero no ser llevado por cualquier viento de doctrina ni por filosofías huecas y vanas, y también que nuestra identidad se cimente en fundamentos verdaderos y eternos. Recordemos que estamos en la era de la información, donde todos tienen acceso a información, sea correcta o incorrecta. Por eso es el deseo que Dios puso en mi corazón, poner al alcance de ustedes teología buena, sana, a disposición. Les recuerdo que esto es gratis, pero si me quieren ayudar, oren mucho por este servidor y por Calama para Cristo, y también comparta para que lleguemos a mucho. No se olviden que si necesitan Biblias, tenemos estas versiones para regalar: Biblia de Dios para todos, la palabra de Dios para todos y NBI. Comuníquense conmigo a través de Facebook para coordinar la entrega. Necesitamos que el pueblo de Dios esté instruido en lo que Dios ha revelado de sí mismo. Así es que mi nombre es Ives Ramírez, somos Calama para Cristo y queremos llevar el mensaje de Cristo, el Evangelio, a toda la ciudad, y queremos edificar e instruir al pueblo, a la iglesia, a los santos de Dios. Así es que nos vemos el jueves a las 20 horas por Facebook, y los videos quedan en el canal de YouTube bajo la lista de reproducción Teología Sistemática. Dios les bendiga de sobremanera, que la paz de Jesucristo nuestro Señor esté en cada uno de sus hogares. Adiós, mis hermanos.